En la Argentina de los años 80 y 90, los crímenes más escalofriantes no siempre quedaban en las páginas policiales. A veces los diarios hablaban de magia negra, de sacrificios y de cultos ocultos bajo la luz del día que prometían poder y te quitaban todo. Esto no es un cuento, es la historia de cómo el ocultismo llegó a la tapa de los diarios. Lo que van a escuchar es un recorrido entre la crónica y lo que parece ficción, lo que ojalá fuera ficción. Un relato donde los ecos de un crimen se confunden con rezos sin fe. En este podcast vamos a hablar de la Argentina oculta. Sectas que operaron por décadas. Rituales oscuros. Y cultos que nos dan miedo y no entendemos del todo. Relatos documentales con tintes de thriller detectivesco. Testimonios y recreaciones dramáticas de algunos de los casos más contundentes de prácticas religiosas que se vieron envueltas en crímenes. Eso es Macumba. Episodio 1. Sectas. Una secta no siempre se reconoce a simple vista. A veces se presenta como un grupo espiritual, una comunidad de apoyo o un camino de crecimiento personal. Pero detrás de esa pantomima de bienestar pueden esconderse dinámicas de control, de manipulación y abuso. En Buenos Aires hay un caso que trascendió no por su espectacularidad, sino por su cotidianidad, porque todo esto pasaba a plena luz del día y muchos de tus vecinos podrían ser parte. La secta de Villa Crespo demostró cómo en el corazón de la ciudad pudo funcionar una organización que durante décadas atrapó a cientos de personas bajo su influencia. Les prometió iluminación y hundió sus vidas en el abismo. Villa Crespo, barrio porteño. En la avenida Estado de Israel al 4400, un cartel discreto decía: Escuela de Yoga de Buenos Aires. Parecía un lugar más de tantos que ofrecen espiritualidad, salud y energía. Cortinas cerradas, velas prendidas, aroma a palo santo, gente sentada sobre colchonetas. Se acuestan boca arriba y comienzan a respirar profundamente, en búsqueda de equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Pero detrás de las clases de yoga ocurría algo muy distinto. Durante más de 30 años, la Escuela de Yoga de Buenos Aires, conocida como EIBA, operó bajo la fachada de una organización filosófica. Pero según la justicia federal, en realidad se trataba de una estructura piramidal de explotación y lavado de dinero, con redes en Argentina y Estados Unidos. El líder del grupo, Juan Perkowitz, era conocido como el maestro o el ángel. Y en el centro de su sistema no había espiritualidad, había control. Les prometía la reencarnación eterna o, por ejemplo, curas para enfermedades como el SIDA. A partir de ahí se los convencía y lo que se le buscaba era explotarlos o explotarlas sexualmente en algún caso, esa era una de las fuentes de ingreso, quedarse con sus bienes. Estamos hablando de gente a la que, en situaciones de adormecimiento, por ejemplo, les hacían firmar testamentos en beneficio de o a nombre de los líderes de la organización. Y además, obviamente, cobraban por este trucho negocio del coacheo filosófico. Recae la denuncia en el juzgado del doctor Lijo, una investigación que lleva mucho tiempo y estamos hablando de reducción a la servidumbre, de trata de personas, de explotación sexual, de ejercicio ilegal de la medicina, fundamentalmente de lavado de dinero, que toda América se encuentra envuelta en situaciones parecidas y en temas de esta característica uno sabe cómo empieza y nuestros investigadores siguen trabajando fuertemente.
En agosto de 2022, después de años de denuncias aisladas y una investigación del Estado contra la trata, se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos. La causa destapó una secta que combinaba manipulación emocional, abuso psicológico, abuso sexual y explotación financiera. Lo que encontraron fue impactante. 19 personas detenidas. Más de $1 millón en efectivo. 5 lingotes de oro. Alijos de películas pornográficas. Talonarios de cheques de bancos estadounidenses y expedientes de personas adineradas. La fiscalía fue contundente. Señor fiscal, para Canal 9, ¿nos puede comentar acerca de la causa de Eva? ¿Cómo avanza el juicio? ¿Hay más detenidos? No se trata ni de filosofía ni de yoga. Se trata de una estructura organizada con fines de lucro que se sirvió de prácticas coercitivas para someter a sus miembros. Este tipo de declaraciones se escucharon durante toda la causa, como si incluso la justicia estuviera sorprendida de la magnitud del caso y de lo que lograron hacer, vendiendo una idea de comunidad. Tenía 8 años, mi madre tenía un problema de salud, entró a un lugar donde le decían que la iba a ayudar y ese fue el comienzo de todo, digamos. Las víctimas eran captadas a través de clases gratuitas, charlas motivacionales y un discurso espiritual que prometía desarrollo interior. Comenzó todo como una escuela de filosofía y se fue desvirtuando a tal punto que enviaban chicas a seducir a políticos, a empresarios, le robaban los bienes a las personas, a los chicos menores de 12 años le decía al líder con quién tenían que tener relaciones la primera vez. Una vez dentro, los alumnos comenzaban un proceso progresivo de adoctrinamiento. ¿Cómo le lavan el cerebro a una persona aparentemente con una vida normal, tal vez con un problema de autoestima que todos podemos tener en mayor o menor medida, pero de un día para otro cambiar la vida? Ingresar a esta comunidad. Si tenés un bien, se lo pasás a nombre de ellos. Si tenés guita, a ellos. Tu sueldo, a ellos. Tu cuerpo, a ellos. Se les pedía dinero, tiempo, propiedades y obediencia. Y a muchas mujeres, algo más. Cuando llegamos a la escuela, conocimos a Juan y nos quedamos prácticamente enamoradas de ese ser que nos prometía la evolución. Lo veneraban, le besaban las manos. Con la obediencia incondicional de sus fieles. Él besa a todas, ¿no? Se lo ve ahí a Juan Berkowitz. Es el de remera roja. Sí. No es un taller esto de filosofía, como lo suplicaba el abogado que habló con nosotros. Esto no es un taller de filosofía, ¿no? No. Claramente. Tampoco es una escuela de yoga, ¿no? Una de las prácticas más perversas de Eva fue el llamado gayado. Se trataba de una estructura de poder diseñada para la explotación sexual de alumnas. Hay un personaje que aparece y toma relevancia que se llama el Mago. ¿Quién era el Mago? Barragán es el apellido de él. Está detenido. Era el que manejaba, Franco, los videos que se obtenían en el museo. En el piso 9, en el Estado de Israel, estaba una especie de hotel alojamiento donde prostituían o le daban a clientes que pagaban encuentros sexuales con chicas. Les llamaban lo filmaban. El gayado, lo filmaban y les decían a las chicas que tenían que hacer eso, se lo decía Berkowitz porque era la sanación, era porque tenían el yo bajo y era un sistema de recaudación. Este personaje era el que grababa y era el archivista de toda la documentación filmográfica. Tremendo. Bueno, ahí estamos mostrando imágenes. Las usaban como ofrendas para hombres poderosos con alto poder adquisitivo. El objetivo: obtener financiamiento, favores, protección política o empresarial. La manipulación espiritual se mezclaba con intereses económicos y el consentimiento era reemplazado con somníferos, presión psicológica y aislamiento social. Y esto lo denuncié en el año 92 cuando logro escaparme, lo denuncié, cajonearon la denuncia, en la denuncia de los Somariva
denuncié también, mi declaración fue cajoneada también, y han inventado cosas con los organismos que tenían contactos ellos, traficaron influencias. Hubo un juez de la Corte Suprema, Fay, que presionó a Mariano Berger para que cierren la causa. La causa no se cerró porque eran inocentes, la cerraron por falta de mérito. Y les digo más, los hechos que se están denunciando ahora son hechos nuevos. La plata que generaba esta fábrica de abusos se transformaba en inmuebles, vehículos de lujo y empresas pantalla. Durante más de 3 décadas, la secta acumuló un patrimonio de más de $50 millones. Eiva no operaba sola. Formaba parte de una organización llamada Bea Group, con sedes en Nueva York, Las Vegas y Chicago. Ahí también reclutaban alumnos. Siempre bajo la misma lógica piramidal. Una de las empresas relacionadas con esta secta, que se llama Bea Group, que tiene asociadas inmobiliarias, escribanías y hasta una financiera. Ese circuito tendría que ver con el lavado del dinero que le sacaban a los fieles. Además está el tema de la reducción a la servidumbre, de la promoción de la prostitución. De lo que estamos hablando acá son de delitos nuevos. El abogado dice, ya los investigaron por esto, pero ahora apareció una figura legal que antes no existía, que tiene que ver con la trata de personas. Y desde donde se está impulsando esta investigación, en la que está colaborando la Embajada de Estados Unidos, porque hay ramificaciones internacionales, es la Procuraduría de Trata de Personas, que decidió enfocar todo este expediente desde ese ángulo que antes no existía. O sea, esto es una causa de trata que antes no existía. Las autoridades también descubrieron una red médica asociada a la escuela, que aplicaba curas de sueño con psicofármacos, dejando a los alumnos dormidos durante días. Que también se estaban analizando los medicamentos que se encontraron en el lugar, los medicamentos que se utilizaban para la cura del sueño, donde adormecían a los alumnos que estaban entre el primer nivel, el segundo y el tercero, porque los separaban de sus familias biológicas y les causaba esto una ansiedad, una angustia, y los diagnosticaban con estos medicamentos. Hay ahí una mujer de apellido Arata que está siendo investigada y que tiene que ver con el suministro de estos remedios. Sí. Hay alrededor de 50 historias clínicas que secuestraron. Uno de los médicos fue procesado tras la revisión del expediente por la Cámara. El control físico y mental era total. La pregunta que sobrevuela este caso es siempre la misma. ¿Cómo puede una estructura como esta funcionar durante más de 30 años sin ser desmantelada? Las respuestas posibles van desde la complicidad y el silencio hasta el miedo y la negación. El poder de la secta no se explicaba solo por la sugestión. También había contactos, dinero y protección. Hoy, el edificio de la Escuela de Yoga de Villa Crespo permanece cerrado, pero las marcas que dejó esa historia siguen abiertas. Las víctimas, muchas de ellas aún anónimas, relatan años de abuso, culpa, manipulación y también una dificultad enorme para que sus voces fueran escuchadas. Este caso es uno de los más impactantes en la historia de las sectas en Argentina. No por su exotismo, sino por su normalidad. Porque no ocurría en un lugar escondido, ni en la selva, ni en la montaña. Pasaba en el medio de la ciudad. En un barrio como cualquiera. A la vuelta de tu casa. En el próximo episodio vamos a ir más a fondo. ¿Cómo funciona una secta? ¿Cómo se manipula a alguien hasta hacerle perder su voluntad? ¿Cómo hacer que un montón de gente construya los cimientos de una red de maldad? Esto es Macumba. Un podcast sobre la Argentina oculta. Donde la fe tranza con el crimen y rezan en el mismo altar. Prendí una vela y pedí por nuestro próximo encuentro.
Macumba es un podcast producido por Nadia Benítez, Matías Asnard, Juliana Espelianzón y Santiago Perry para la Escuela Éter.